Bueno, entonces para el día de hoy nosotros tenemos algo relacionado con la médula ósea, con esta fábrica de la sangre. Podemos ver que la sangre se produce en un proceso conocido como la hematopoiesis, la fabricación de la hematopoiesis tiene un proceso que es fetal y un proceso que es el resto de la vida. Podemos hablar de tres partes: la fase mesoblástica, la fase hepática y esplénica y la fase mieloide. En estas fases se va a empezar a formar la sangre en sus respectivos tiempos. En la fase mesoblástica, que es la vida fetal, cuando es la vida primitiva, la sangre se forma en esto que llama el saco vitelino, en las paredes del saco vitelino se forman por primera vez, pero elementos solamente de la línea roja, que son los llamados eritroblastos. Después de un tiempo se deja de producir en este sitio y empieza la producción en el hígado y en el vaso. Se llama la fase hepática y esplénica. Y posteriormente tenemos nosotros la fase mieloide, donde el hígado y el vaso ya no hacen más este proceso, sino empieza a hacerlo. Se llama la médula ósea, porque aparecen los huesos. Los huesos aparecen después de los 3 meses en el feto, antes son cartílagos, entonces la médula ósea no existe. Cuando aparecen los huesos, aparece la médula ósea y empieza la producción de sangre en la médula ósea. Eso se llama la fase mieloide. Inicialmente la sangre en la primera fase, la fase mesoblástica, se va a originar de estas células que estamos observando, que son conocidas como las células mesenquimales. Estas que están acá son células madre que van a producir la célula madre única formadora de sangre, que llaman la célula madre pluripotencial. O sea, todas las células de la sangre se van a derivar de una sola célula madre, que a su vez se deriva de estas células llamadas mesenquimales. Las células mesenquimales son muy importantes porque ellas pueden originar hasta 8 o 9 tipos de células diferentes para formar 8 o 9 tipos diferentes de tejidos. En este caso, las células mesenquimales se van a diferenciar en célula sanguínea o en célula madre sanguínea, que va a originar la línea roja, los eritrocitos, la línea blanca, los leucocitos, y las plaquetas o trombocitos, que vienen de una gran célula que se llama el megacariocito, que al fragmentarse produce estas plaquetas. Acá podemos ver nosotros como en el saco vitelino, en la fase mesoblástica, entonces observamos aquí en esta parte de abajo del embrión, y él tiene como por decir así, una barriga muy grande que se llama el saco vitelino. Aquí vemos el embrión, vemos la cabecita, vemos la columna, está formándose apenas, estamos hablando de las 3 semanas y media de vida. Empieza a formar el sistema circulatorio. Aquí vemos el saco vitelino y vemos esto, que aparecen los islotes sanguíneos en esa parte. Entonces vemos acá cómo empiezan a morir por apoptosis algunas células de que forman la pared del saco vitelino. Y podemos observar nosotros que estas células mueren y quedan unos espacios. Entonces empiezan a formarse los hemangioblastos, que son los primordios de los islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos aparecen células por dentro, como vemos acá, que van a formar los elementos formes, y las células de la periferia o del borde se van a convertir en células endoteliales. Si observamos acá, entonces vemos nosotros cómo estos
islotes van creciendo, las células endoteliales los bordean y en el centro encontramos los hemangioblastos y los hemangioblastos terminan convirtiéndose en eritroblastos. Pero los primeros eritroblastos o glóbulos rojos primitivos se caracterizan porque son nucleados, como lo vemos aquí. Entonces son esos eritroblastos con núcleo, son las primeras células sanguíneas que se forman en el saco vitelino en la fase mesoblástica. Estos eritroblastos nucleados posteriormente van a perder el núcleo y la fase mesoblástica se va a extender hasta por unas semanas. Podemos ver en esta figura cómo observan ustedes el embrión cuando es muy pequeño. Entonces observamos acá la cabeza, observamos acá lo que va a formar el cuerpo. Esto sería la formación del corazón, se llama el primordio cardíaco. Todavía no han aparecido las partes que van a formar o los esposos de las enfermedades medio están apareciendo. El embrión sería todo esto. Él está envuelto en una bolsa que se llama la cavidad amniótica, pero en esta parte de aquí presenta el saco vitelino, que es donde se empiezan a originar los primeros islotes sanguíneos y los hematocitoblastos. Acá está el cordón umbilical que le va a dar la nutrición. Entonces, esto es un embrión aproximadamente de 3 semanas y media, que es el momento en que se forma el sistema circulatorio. Ustedes preguntarán por qué el sistema circulatorio se tiene que formar tan rápido, lo mismo que el sistema nervioso, que también se forma igualmente a las 3 semanas y media. Se forma rápido porque ya el embrión no puede alimentarse por difusión. Y no se puede alimentar por difusión porque hay muchas células, entonces necesitamos formar un sistema de vasos sanguíneos en el interior para que lleve el oxígeno y los nutrientes y él siga creciendo hasta que empieza a latir su corazón, que es a las 5 semanas se producen los primeros latidos cardíacos y se empieza a formar la circulación del embrión para luego formar la circulación fetal con la circulación placentaria. Aquí vemos el cordón umbilical. Una fotografía muy bonita de cómo somos hacia las 3 semanas, 4 semanas y media. Si nosotros examinamos acá en el tiempo, meses de embarazo, podemos ver cómo el embrión, desde estas 3 semanas y media hasta finalizados los 2 meses, ¿sí? Él va a presentar entonces la fase mesoblástica, 8 semanas. Y en este momento de acá, a las 8 semanas, vemos nosotros cómo el hígado y el vaso empiezan la fase hepatoesplénica. Se va a extender hasta las 8 semanas. Se ve este color rojo, que quiere decir que está produciendo bastante sangre y se produce por primera vez glóbulos blancos y empieza a producir plaquetas después de las 8 semanas de la fase hepatoesplénica, que es la segunda. Mire el color rojo cómo se va volviendo más es colorido, más hasta que el hígado hacia esta, pasada las 8 semanas, prácticamente deja de producir sangre. Y lo empieza a hacer la médula ósea, entonces vemos aquí arriba la fase mieloide, que es esta, arranca con la fase hepática muy suave, o sea, estamos hablando que hay una producción mieloide donde domina primero es el hígado y el vaso, pero el color azul se va volviendo más azul, quiere decir que la fase mieloide, el hígado empieza a producir más y este menos y menos, y más o menos hacia las 8 semanas, 9 semanas, se finaliza la fase hepatoesplénica en la producción de sangre y toma el comando la médula ósea, esto se conoce como la fase mieloide.
de las 3 fases en la vida fetal. La fase mesoblástica hasta las 8 semanas, de las 8 semanas, perdón, hasta las 4 semanas. Sí, no tienen razón, hasta las 8 semanas porque son 2 meses. De las 8 semanas, estos son meses, ¿no? Entonces tenemos que hasta el 4, sexto, inclusive octavo mes puede estar la fase hepatoesplénica. Pero hacia el sexto mes ya no está produciendo prácticamente nada el hígado o la fase hepatoesplénica, pero siguen produciendo inclusive después del nacimiento, aquí no lo vemos así. Pero más o menos hacia el cuarto mes, 3 meses y medio, es que empiezan a calcificarse los huesos empiezan a tener médula ósea. Desde los 3 meses y medio, la primera hueso que se calcifica es la clavícula y luego los demás huesos. Entonces empieza a producirse sangre en la médula ósea o en la fase mieloide. Digamos acá. Es un embrión muy pequeño, entonces ya está casi prácticamente, está en fase hepatoesplénica. Vemos que se caracteriza porque el embrión tiene la cabeza grande, el cordón umbilical, el primordio de la visión que va a ser el primordio cardíaco, que se ve muy bien, el corazón ya empieza a latir a las 5 semanas. Aquí ya está haciendo esa acción de impulsar la sangre, no se nutre por difusión. El saco vitelino lo encontramos hacia esta parte, es una fotografía directa tomada del vientre, ¿no? Observamos esta hematopoiesis, lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, inicialmente viene el saco vitelino en la fase mesoblástica. La sangre se produce bastante, pero declina. Y aquí finalizando prácticamente el segundo mes, pasa a la fase mesoblástica de saco vitelino. Antes de que pase, desde el primer mes ya el hígado empieza a hacer su producción, vemos cómo sube la curva, y el hígado entonces acá está produciendo hasta el 70% de la sangre en el feto, hacia el cuarto mes, por acá en esta parte, y luego declina el hígado. Ya en el nacimiento, inclusive, mira, 9 meses todavía está produciendo, pero en esta parte de acá, del cuarto mes, empieza la fase mieloide. Bueno, la fase del hígado y el vaso son iguales. Mira el vaso cómo produce también con el hígado, pero da un pico máximo por acá en el quinto mes y declina hacia el séptimo mes. Mientras el hígado que empieza, hay una parte que es simultánea, o sea, aquí está produciendo el saco vitelino en esta parte, pero está produciendo el hígado, o sea, no es que termine una y empiece la otra. El hígado empieza y más o menos, vuelvo y repito, hacia acá, hacia el cuarto mes, tiene su máxima producción y luego declina, pero antes ha empezado la fase mieloide. Y en la fase mieloide, que es de la médula ósea, que dice aquí Bonema-Rossi, nos damos cuenta que diferentes huesos producen médula ósea, pero durante un tiempo, entonces aquí ya tenemos en años, entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 70 años. En el nacimiento acá vemos cómo la tibia produce, pero cae, y hacia los 20 años la tibia no está produciendo nada. Lo mismo pasa con el fémur, y los huesos largos declinan. Aquí se produce alguito, ¿no? En esto, digamos, en el fémur y en otros huesos como el húmero, como lo estamos viendo acá en este dibujo, ¿no? Entonces lo podemos ver por colores. Podemos ver que este color rojo es la pelvis, donde se va a producir la médula ósea en la vida adulta, porque mire, no decae, ni hacia los 70 años está produciendo el 60 al 70%, pero hay otros huesos que colaboran, como es el esternón, las costillas. Las costillas van a producir también prácticamente hasta estas edades de acá, 60, 70 años, el esternón. La sangre se puede producir también en los nódulos linfáticos. Eso empieza en la mitad de la fase hepática y va a continuar su producción durante toda la vida. Es importante ver en este dibujo cómo la sangre se va a terminar formando por último en el esqueleto axil. ¿Ustedes saben qué es el esqueleto axil y qué es el esqueleto apendicular? A ver, equipo.
¿Por qué se llama asil a un esqueleto? Apendicular viene de apéndices que salen de ese esqueleto asil. Entonces, ¿cuál sería el esqueleto asil? ¿Sería el esqueleto del centro del cuerpo que está acá o sería el esqueleto de los brazos y las piernas? Escucho opiniones, por favor. Entonces, ¿cuál sería el asil? ¿El del centro? Muy bien. Entonces, vemos que el esqueleto asil es la pelvis, las vértebras hasta arriba y las costillas. O sea que si usted quiere sacar médula ósea, la debe sacar de acá, porque mire, las vértebras lo van a tener casi durante toda la vida. El esternón, las vértebras y la pelvis, ¿no? O sea, lo rojo. Entonces, de esos sitios es que vamos a sacar médula ósea para los trasplantes, porque ahí es donde existe. Si nosotros miramos otras partes, no, bueno. Bueno, acá hagamos un repaso. Entonces tenemos la fase vitelina, donde están las células madres pluripatriciales, y está el hematocitoblasto. Estas células van a sufrir un proceso que lo va a llevar a eritroblastos, que son glóbulos rojos nucleados al principio y luego pierden su núcleo. Luego sigue la fase hepatoesplénica, donde lo toma el hígado, el vaso, y hablábamos de los nódulos linfoides, la producción de sangre por primera vez. Y observamos aquí el saco vitelino y el embrión en formación, como cuando una vez pasa la sangre en la fase mesoblástica, más o menos terminando la quinta semana, en esa época el hígado empieza a producir sangre y el saco vitelino ya deja de esto. Estamos hablando en la octava semana, la fase hepatoesplénica, pues aquí la llaman hepática. El hígado es el primer productor. Luego ya este esqueleto, que sus huesos son cartílago hialino, tienen la misma forma, se calcifican y observen ustedes como tenemos el húmero, aquí la ulna y el radio, los huesos del cráneo se calcifican y las vértebras, la formación de la pelvis, etc. Tenemos el esqueleto así donde nos muestra que la producción de la sangre va a ser en las vértebras, ya en la fase mieloide durante toda la vida, algo en las costillas y hueso que tiene más médula ósea es la pelvis. De acá de la pelvis es donde se extrae y del esternón. Y se está produciendo médula ósea en los huesos planos, lo había dicho, del cráneo. El cráneo tiene la tabla externa, la tabla interna, en el hueso del cráneo y en el medio de ellos se produce la médula ósea. La médula ósea en los huesos generalmente se va a alojar acá. Si es un hueso, vemos el hueso como tiene un borde que se llama hueso compacto, un periósteo, y en el centro del hueso está el hueso esponjoso. En el hueso esponjoso es que se alberga la médula ósea. Es un sitio de residencia y es la fábrica de la sangre. La sangre que sale de la médula ósea hacia los vasos sanguíneos se llama sangre periférica. O sea, sería sangre central en la médula ósea. Y podríamos decirle así, ¿no? Los ejemplares fetales siempre van a tener una característica. Su cabeza va a ser muy grande con respecto a los brazos, ¿sí? O con respecto al cuerpo, los fetos tienen la cabeza muy grande. Casi la tercera parte, cuando están pequeños, es cabeza. Entonces, ustedes observan esta figura acá, dirán, ¡ay, qué hermoso recién nacido! ¿Sí? Mire tan pequeñito que es prematuro. Primero que todo es difícil esto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es una figura, un muñequito, no es un feto. Pero está tan bien hecho que parece que fuese un feto. Ten en cuenta que este feto tiene una cabeza muy pequeña comparada con el cuerpo, o este prematuro. La cabeza es muy pequeña. Y ya tiene como ojos de adulto para estar hablando de un prematuro de 6 semanas que tenga los ojos abiertos y demás cosas. Entonces, esta figura es engañosa y es para recordarles que un prematuro no puede tener esta forma, y ni menos estar en estas condiciones. Los prematuros pueden sobrevivir desde los 5 meses el día de hoy,
con la tecnología que tenemos en las salas de neonatología para hacer monitoreo, y lógicamente se mantienen vivos hasta que se pueden sacar de estas incubadoras súper especializadas, costosas. Son una incubadora de este tipo puede estar al orden de los $100.000. Aquí las conseguimos más baratas. Tenemos una unidad de neonatología de pediatría. Recién nacido, acuérdese que llama a un niño desde el primer día hasta los 30 días. De los 30 días al año se llama lactante menor, y de los 2 años hasta los 4 se llama lactante mayor, o hasta antes de llegar a ser lo que se llama un párvulo. Parvo es pequeño, neuronas parvas son neuronas pequeñas, párvulos. Si nosotros vemos la médula ósea en estos huesos, podemos ver que con el tiempo ya no hay médula ósea en esta parte, o sea, en los antebrazos ni en los huesos de las manos. Lo mismo en las tibias, peroné, y en los huesos de los pies. Ahí no se produce médula ósea. Se producen los huesos proximales a la pelvis, pero en realidad luego desaparece la médula ósea de todo, y solamente aquí, donde el húmero se une con la pelvis, aquí vamos a encontrar nosotros que todavía existe médula ósea. En esta parte, el fémur, ¿no? El fémur se une con la pelvis, la parte proximal, en este pedacito de médula ósea, desaparece el resto. Y lo mismo sucede con el húmero, desaparece la producción de médula ósea dentro del húmero, y solamente aquí en la parte de la cabeza del húmero, la parte proximal que se une, ahí se produce algo de médula ósea. Y va desapareciendo también la producción de médula ósea de huesos planos del cráneo. ¿Por qué no se produce médula ósea en estos sitios distales, como acá y acá? Son sitios muy fríos. Entonces la médula ósea necesita una temperatura adecuada. En esta parte tenemos las vísceras torácicas y las vísceras abdominales, las vísceras pélvicas, que mantienen más caliente el esqueleto axial en estas partes. Entonces, esa sería la razón. Muchas veces una persona se parte el húmero o se parte el fémur, una fractura. Entonces, ¿qué hacen? Por acá abren un hueco y meten un clavo o un tubo. El tubo va por toda la mitad de la médula ósea. Esta parte se une con esta del húmero porque el tubo las está, y de tal manera que el paciente queda con un clavo ahí metido. No hay que ponerle yeso ni nada porque esta parte se une con esta, entonces se empieza a soldar el hueso, y como el clavo está haciendo el soporte, entonces estos pacientes pueden recuperarse mucho antes que con un yeso, ¿sí? Y eso nos dice que la médula ósea que hay acá no es necesaria. Observamos como el esternón, acá nosotros entramos y observamos algo de la médula ósea, que sería esto. La médula ósea está formado por la pelvis en esta parte, el fémur proximal y acá el húmero proximal, sin demeritar las vértebras que producen una gran cantidad y las costillas. La médula ósea en su interior es un tejido completamente celular, muy alimenticio. En la cadena alimenticia, cuando quedan los huesos de los animales que son muertos por los depredadores, generalmente a veces quedan los huesos. Los huesos son aprovechados por un animal que se llaman las hienas, que tienen la capacidad de romper los huesos con sus mandíbulas, huesos que son muy duros como el fémur, que tienen una parte compacta que es el orillo del hueso y que está hecha de hidroxiapatita y de osteonas, pero ellos son capaces, ellos aprendieron que partiendo los huesos, por dentro de los huesos van a obtener un tejido muy nutritivo, se llama la médula ósea. No extrañe que nuestros campesinos todavía estén tomando los huesos de la vaca, estos huesos grandes, los parten y los raspan por dentro para hacer una comida que ellos llaman de los tuétanos de los huesos. En realidad es médula ósea. La médula ósea se compone de las células precursoras de la sangre en sus diferentes estadios y de vasos sanguíneos que entran a los huesos que llaman sinusoides.
La médula ósea tiene esas dos. Observamos un hueso. Observemos la parte compacta, que es el orillo del hueso, formado por osteonas, columnas muy fuertes. El hueso tiene la epífisis, que son las cabezas de los huesos. Tiene la diáfisis, que es el cuerpo del hueso. La médula, si este fuera el húmero, se encontraría más que todo hacia la parte de arriba, en estos huecos que están acá. Esto se llama hueso esponjoso. El hueso esponjoso no pertenece a la médula ósea. La médula ósea utiliza el hueso como un soporte, pero no es la médula ósea. Si observamos aquí, entonces vemos que dentro de la médula ósea, que suponemos que está en la parte interna, se van a formar tres partes que llaman los elementos formes de la sangre, porque tienen formas. Se van a producir los eritrocitos, aquí estamos mirándolos de frente, se van a producir los eritrocitos, y este es un eritrocito visto de lado, entonces vemos que tiene forma de disco, y que es cóncavo, ¿sí? Se producen los eritrocitos, pero antes de llegar a formar los eritrocitos, hay una serie de pasos. Una serie de pasos en la formación de estas células. ¿Qué otros elementos se forman? Los glóbulos blancos, estamos viendo. ¿Qué otro nombre reciben los glóbulos blancos? A ver, muchachos, a ver. ¿Ustedes saben cómo se le dice también a los glóbulos blancos? ¿O cómo se le dice? Leucocitos. Leucocitos. En realidad, esto de glóbulos rojos, glóbulos blancos se sigue utilizando, pero es lo que vieron los primeros histólogos, ¿cierto? Entonces ellos vieron los glóbulos rojos. No es un nombre apropiado porque eran unas bolas y se alcanzaban a ver rojas. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina en su interior, ¿sí? La hemoglobina es una molécula, la vemos acá, que tiene 4 grupos hemos y tiene hierro. El hierro lo vemos en la parte central del grupo hemo. Y ahí es donde las moléculas de oxígeno se meten o se plantan para viajar a los tejidos. Cada molécula de hemoglobina transporta, o molécula no, la hemoglobina es una proteína, ¿sí? Cada proteína como la hemoglobina transporta millones de moléculas de oxígeno. Vemos el eritrocito. Lo más importante de estas células, como ustedes lo ven, es tener hemoglobina. ¿Cómo será que pierde el núcleo para que le dé más espacio a la hemoglobina de llenar el glóbulo rojo o el eritrocito? Pierde el núcleo porque no va a volver a sintetizar hemoglobina. La hemoglobina se sintetiza en esa médula ósea a través de unos pasos donde desde el eritroblasto se va a transformar en eritrocito. Entonces yo les decía que el glóbulo rojo es como, se sigue hablando de esto, de glóbulos rojos, pero en realidad pues debemos hablar de eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Los trombocitos son las plaquetas. Entre los glóbulos blancos tenemos nosotros unos que no tienen gránulos en el citoplasma, son los linfocitos y los monocitos. Y otros que tienen gránulos en el citoplasma, si los gránulos son rojos se llaman eosinófilos. Si los gránulos son morados se llaman basófilos. Y si los gránulos son neutros, o sea, no son ni rosados ni morados, tienen un color suave, se llaman neutrófilos. Esta línea blanca es la que examinamos nosotros en el cuadro hemático. Podemos decir, los linfocitos son abundantes en niños hasta el 60%, pero en adultos los linfocitos son el 40 o el 30%. Los neutrófilos, que son los más importantes, uno de los más importantes, todos son importantes. Los neutrófilos son hasta el 70% de los glóbulos rojos, de un 60 a un 70% de los glóbulos blancos, perdón, de los leucocitos. En las personas adultas, en nosotros, se mira un cuadro hemático, dice 60% de neutrófilos. Mientras que en los niños predomina el 60% son los linfocitos. Y el 30% son los neutrófilos. En los adultos se invierte la fórmula. El 70% son los neutrófilos
o el 60% son los neutrófilos y el 30% son linfocitos. Los demás están en pequeñas proporciones. Por lo menos los monocitos están entre un 4 y un 8%. Los eosinófilos están en un 4%. Los basófilos, por cada 200 hay uno, o sea, el 0,5%. Son los más escasos. Y ustedes tienen que ver, ustedes en diferentes materias van a ver muy bien lo que forman estas y para qué sirven, qué hacen en el sistema inmunológico. Yo lo que puedo ver acá y lo que puedo diferenciar es que los eritrocitos son los más numerosos, de 4,5 a 5,5 millones por milímetro cúbico. En la mujer siempre hay menos, porque la mujer pues pierde la sangre menstrual, va perdiendo siempre todos los meses una cantidad representativa de sangre que no permite que su hematocrito sea igual al hombre, es más bajo. También la mujer tiene menos masa muscular y pues se puede decir que tiene menos, necesita menos irrigación. Y esto hace que sus glóbulos rojos estén disminuidos en 1 millón por milímetro cúbico con respecto al hombre, los eritrocitos. Los leucocitos sí son más escasos, entonces vamos a ver que están entre 6.000 y 10.000 por milímetro. 6.000 a 10.000, a decir que de 4,5 a 5,5 millones, que son los eritrocitos, es bastante. Y tenemos las plaquetas que se llaman los trombocitos, pues por lo menos una persona cuando tiene aumentadas las plaquetas se le dice que tiene trombocitosis. Si por alguna enfermedad tiene las plaquetas bajas, se llama trombocitopenia, penia es abajo, ¿sí? Entonces, por lo menos en este caso, la neutrofilia es que hay muchos neutrófilos y la neutropenia que hay pocos. Lo mismo para las otras células, pero más que todo lo vemos es trombocitosis y trombocitopenia en las leucemias, que aumentan las plaquetas, y la neutrofilia en las infecciones, aumentan los neutrófilos para combatir las bacterias, pero igualmente si están disminuidos podemos infectarnos. Entonces, las neutropenias es una cantidad muy baja de neutrófilos. Los neutrófilos son las células o las primeras células que acuden a las infecciones, a matar las bacterias, la fagocitan, y de la unión de neutrófilos con bacterias muertas, con una guerra de defensa del organismo, las va destruyendo y se forma un material llamado la pus. Cuando tenemos heridas y hay pus, esos elementos corresponden a bacterias y neutrófilos muertos. Ellos fagocitan y mueren, lógicamente, pero llegan de todos los lados de la sangre. A veces las bacterias se confinan en un círculo, como en un campo propio, un territorio propio, forman accesos. Ahí no pueden entrar los antibióticos. El acceso va creciendo, los neutrófilos y otras células de defensa lo tienen completamente rodeado para que no se extiendan. Y el acceso madura y luego se drena. Sale la pus, donde estaba la pus se llena de sangre, entran las células sanguíneas y el acceso desaparece. No creerán ustedes, pero a veces el acné es considerado, cuando el acné crece, se forman esas protuberancias, eso es un acceso. Entonces, igualmente, si usted tiene acné y usted ve que tiene, que le duele la piel de la cara y que le va a salir ahí lo que llaman un barro, eso usted no lo puede sacar, no lo puede porque él no está maduro. Y si usted pone a oprimirlo con los dedos, lo que hace es que lo va a inflamar más y este se va a volver, va a aumentar su tamaño y no le va a salir nada. Tiene que esperar que esté en su momento para drenarlo. Esto lo digo porque muchos de ustedes son adolescentes y tienen acné. Pero entonces, hoy en día el acné se puede curar sencillamente con unas tabletas que llaman Isofase, que es ácido de vitamina A. Vienen diferentes presentaciones. Me acuerdo que se llama isofase, como se escribe, ¿sí? O sea, isofase de cara,
Si estas personas empiezan a tomar estas tabletas y tienen acné, a los 8 meses ya no presentan acné porque el Isofage destruye las glándulas sebáceas, permeabiliza y mata las bacterias. O sea que no es cuestión de dieta ni nada, pero es que es muy tóxico. Entonces toca de hacerse pruebas hepáticas cada 2 o 3 meses. Y muchos adolescentes se han quitado este problema del acné definitivamente y de por vida con estos medicamentos. Entonces, los que estén interesados, los que yo los venda, se llama Isofase. Lo puede dar la EPS, lo están dando ahora, que son costosos. Sin embargo, ya se pueden encontrar por el valor de 60, 40 mil pesos la caja. Por un mes, lo que valía 300.000 o 200.000 pesos hace 15 años, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Cualquier cosa que quiera comentar para que no se vuelva la clase un monólogo. Bueno, entonces, si no, no la tienen, porque si esta hora como que produce. La médula ósea, entonces, se requiere a veces para hacer trasplantes. Vemos trasplantes de médula ósea, sobre todo en las leucemias mieloides, que le dan a las personas un poquito más viejitas, o sea, hablamos hacia los 8, 10, 14 años, 18, 22. En los niños de 8 o 10, las leucemias mieloides son supremamente graves. Esos niños tienen que, para sobrevivir, que hacerles un trasplante de médula ósea. Lo mismo a los adultos jóvenes. Definitivamente los médicos dicen que se requiere un trasplante de médula ósea. Se trata de buscar un donante, ¿sí? Lo mismo que la donación de todos los órganos, que sea compatible con algo que llamamos el complejo de compatibilidad, el complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 2 se examina. Ustedes dirán en qué células se usan para examinar la parte inmunológica, si no va a haber rechazo. Generalmente se usan los glóbulos blancos. De ellos se extrae el DNA y se va a hacer el estudio. Si es compatible, entonces este donante es apto para sacarle la médula ósea. ¿Cómo le sacan la médula ósea? Cuando se va a hacer un trasplante de médula ósea, generalmente sabemos que la médula ósea está en los huesos, como nosotros sabemos, acá dentro de los huesos. Entonces me tocaría abrir el esternón, o abrir la pelvis, para aspirar la médula ósea del donante. Vemos niños, en los niños aparecen estas leucemias. Siempre tratar con niños es muy susceptible porque ellos no saben que están enfermos, que tienen leucemia, o que se van a morir, o que le están metiendo sondas, porque los están chuzando, porque los tienen en un hospital, no comprenden. Son niños de baja edad. En los niños, las leucemias que más se encuentran son de linfocitos. Se llaman leucemias linfoides, que vienen de la línea linfoide. Se me olvidaba decirles que en la sangre hay dos grandes líneas de... dos grandes líneas que son la línea linfoide y la línea mieloide. Entonces, igualmente, estas enfermedades son leucemias linfoides y leucemias mieloides. Entre las mieloides pueden ser leucemias que vienen de células que forman neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y todas estas células están en un estado de formación, están dentro de los huesos, pues la médula ósea está dentro de los huesos. Entonces, cualquier línea de estas, como hay muchísima mitosis, se puede descoordinar, puede haber un daño en la sucesión, producirse en células cancerosas. Las leucemias linfoides son muy curables, responden bien a los tratamientos y los niños terminan curándose. O sea que es de buen pronóstico, más o menos de buen pronóstico, no es que sea sinónimo de muerte. Cuando no existían tratamientos, la muerte de los leucémicos era a los 2, 3, 4 meses de haber empezado la enfermedad. La gente asociaba estas enfermedades en la antigüedad con brujería, con que le pusieron un mal postizo, mal de ojo, que alguien lo rezó. Todas estas cosas, acuérdense que la medicina durante 50.000 años se llamó la medicina mágica, antes de Hipócrates, donde todo era, inclusive después,
cuando sucedieron las pestes, la peste bubónica o peste negra en Europa, que mató 1 de cada 3 individuos. Eso era considerado como un castigo de Dios. La gente hacía muchas penitencias, se flagelaban, esas cosas, pero no, era producida por una bacteria que era transmitida por una pulga, y esta pulga venía en las ratas que llegaban en los barcos y lograban infiltrarse en el continente y empezaban estas pandemias que eran temibles. O sea, cuando descubrían que una persona en una parte, en una casa, aparecía un enfermo de peste bubónica, sellaban todo y luego quemaban con los individuos que estuvieran adentro, quemaban la casa para evitar que propagara la enfermedad. Siempre había un indicio que se propagaba porque quemaban a las personas que las padecían y se aislaban de ellas. Pero lo daban como un castigo divino. La peste negra nunca más volvió a aparecer. Aquí tenemos los adultos con leucemia. Entonces la médula ósea ha fallado. No es que pues alguien me dijo, profesor, le dio leucemia a Maluma. Le dije, no, ese no es Maluma, ese es un paciente, es que me parece un poquito. Pero vemos que estos pacientes a veces pues tienen que ponerle la cara a la vida con una enfermedad tan grave. Vemos acá cómo tiene, pues, se le ha hecho pérdida de peso y algunas pues, cuestiones que tienen que ver con su tratamiento, con pasarle sangre, etc. Es de mal pronóstico esta leucemia si no hay trasplante de médula ósea a los pacientes. A veces pueden fallecer rápido cuando se necesita el trasplante, pero con tratamientos estos pacientes que vivían 3 meses pueden llegar a vivir 5 años. O sea, para mí es muy satisfactorio saber que si me voy a morir en 3 meses, con tratamiento voy a poder vivir unos 5 años más. Estoy joven y todavía puedo hacer muchas cosas. ¿De qué mueren ellos? Mueren porque las plaquetas se bajan mucho en unos, mueren de hemorragias cerebrales, y los glóbulos blancos leucémicos, que pueden llegar a pasar de 10.000 leucocitos a contar yo 1.000.000 de leucocitos en la sangre. Entonces yo estoy diciendo, mire la proporción, ya no tengo 10.000 leucocitos, sino tengo 1.000.000 o 2.000.000 de leucocitos en la sangre. Los leucocitos se llaman así porque son transparentes, glóbulos blancos o transparentes, ¿sí? Cuando yo le hago tinciones, ellos se tiñen de morado, sus núcleos, pero ese color no es un color natural, es por las coloraciones que se emplean para verlos. Mientras que los eritrocitos sí tienen un color en vivo, rojo salmón, y los eritrocitos y la hemoglobina es lo que hacen ver que la sangre se vea de este color rojo rutilante si es una sangre oxigenada, o un color rojo algo azuloso si es sangre venosa. Entonces, de esta manera, pues podemos ver que los antiguos, cuando no se conocían estas cosas, y un leucémico que estaba muy mal ya con 2 millones de glóbulos blancos, con 1.000.000 de plaquetas, las plaquetas se pueden subir o bajar en las leucemias. Cuando estos individuos se cortaban, la sangre era como agua, porque claro, tenía 2 millones de glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, ya la sangre se veía desteñida. Entonces se hablaba en ese tiempo que la leucemia era una enfermedad donde la sangre se convertía en agua. Eso que ustedes lo llegan a ver, o se convertía en agua, y no había tratamiento, lógicamente. Entonces estos pacientes, podemos decir que la leucemia es cáncer en la sangre, lógicamente, pero es un tumor líquido. O sea, el tumor no se establece como cualquier cáncer y empieza a crecer y a oprimir los otros órganos, sino que es un tumor líquido. Pero los glóbulos blancos no sirven. Las plaquetas no son efectivas, esas células cancerosas. Y si los glóbulos blancos no sirven, entonces va a haber infecciones. Y si las plaquetas están muy bajas, van a haber hemorragia. Entonces, en conclusión, en la leucemia generalmente se puede morir súbitamente después de 5 años por una hemorragia cerebral generalmente o por una infección generalizada. Cuando los pacientes son tratados, los pacientes se curan. Se llama remisión. Les hacen también la quimioterapia de CISO. Y a los 6, 7 meses, generalmente, vuelve otra vez a exacerbarse la enfermedad, se le aplican los medicamentos, se curan momentáneamente hasta por un año y vuelve
esto lo podemos llevar hasta los 5 años, 6 años, 7 años. Son como 10 tipos diferentes de leucemia. Se detecta por medio de análisis que se hacen en los glóbulos infectados para mirar los marcadores, y sabiendo los marcadores podemos dar el pronóstico. Cuando usted a un médico le dice el pronóstico está, ¿qué es lo que él está diciendo? Cuando dice pronóstico. Y cuando dice el diagnóstico, ¿de qué diferencia el diagnóstico del pronóstico? A ver. Bueno, demos un ejemplo. Si un paciente está muy mal, yo digo diagnóstico reservado. ¿Qué está diciendo el médico? Porque él no puede ponerse a decir, es que está muy malo, es que se va a morir. ¿Cómo está el paciente? No, está con diagnóstico reservado. Primero que todo, el reservado quiere decir que ninguna persona de salud puede decir que tiene a los familiares ni nada, sino que está muy mal. El único autorizado es el médico en un momento dado, pero dice diagnóstico reservado, los pacientes que están en la UCI muy mal, se les dice diagnóstico reservado. El pronóstico es el tiempo de vida que va a vivir. Entonces, el pronóstico es bueno o malo o regular. Entonces, se dice, va a vivir tanto tiempo. Y hay pacientes que le preguntan, ¿no? Porque esos pacientes tienen que tener psicólogo y un grupo multidisciplinario, porque tener una enfermedad o tener un cáncer dentro de uno le cambia toda su manera de pensar y de vivir. Y es su proyecto de vida y todo lo que uno tiene pensado, porque ya pues a la quimioterapia también cambia un poco las neuronas, porque es siempre fuerte. En los niños se ve una gran madurez para aceptar las enfermedades, para hablar con los médicos. Se cree que la quimioterapia tiene que ver algo en esto. Pero entonces quería que ustedes más o menos supieran de estas enfermedades, ¿no? La médula ósea, como vemos aquí en la pelvis, la médula ósea está por dentro, entonces podemos hacer trasplantes de médula ósea con hueso, pero eso no se usa. Lo más que se usa es tomarla de la pelvis con estas grandes jeringas. El paciente pues tiene que estar bien desinfectado, pero se aconseja mejor que se haga con ropa de mayo, con guantes, como si fuera una cirugía para evitar cualquier problema. Se llega hasta la pelvis, que es donde más se saca, o el esternón, se mete la aguja y se empieza a hacer esto que llama un aspirado de médula ósea. Entonces vamos aspirando y lo que vemos en la médula ósea es como un líquido sanguinolento, el cual se mete para metérsela al paciente. No es que tengamos que abrirle los huesos al paciente, porque esto sería supremamente traumático y pegar la médula ósea allá. Si no, se pone en una venoclisis. Este material que estamos sacando se pone en un goteo y entra por la vena, y al entrar por la vena va poblando la médula ósea. Entonces ustedes preguntarán, entonces las células cancerosas que están en la médula ósea, ¿qué pasó con ellas? Al paciente se somete por radiación, por decir así, se le matan todos los glóbulos blancos. Entre esos se hace antes, porque lógicamente el paciente tiene que meterse en una burbuja estéril para que no sea infectado. Y al trasplantarle estas nuevas células que ya no llevan cáncer, entonces la célula se va multiplicando y la médula ósea se va albergando en la parte esponjosa de los huesos. Y así sucede. El éxito de un trasplante es más o menos del 50% de éxito, 50% de rechazo. Es alto el rechazo después de una cirugía de este tipo, tan cruenta, pues, sobre todo para el donante, que es el que más sufre. El otro solamente pues le van a poner una venoclisis para pasar estas células, pero el donante sí hay que se demora en recuperarse, o sea, demora semanas hospitalizado, mientras que a el que está recibiendo, pues como es por la vena, pues no le pasaría mayor cosa. ¿Sí? Si nosotros miramos la médula ósea en estos sitios y queremos saber, entonces la podemos ver acá. Nosotros vemos que la médula ósea está compuesta por, ¿cierto?, una médula ósea llena de adipocitos que llama médula ósea amarilla. Si nosotros miráramos los huesos acá, entonces vemos que con el tiempo la médula ósea del húmero y la médula ósea de estos huesos distales, lo mismo que del fémur, se convierte en médula ósea amarilla, o sea, en grasa. No es que no haya nada en esos canales,
Entonces, generalmente se convierte en grasa, pero quedan algunas células de reserva. En tal caso que si la médula ósea hay insuficiencia, esas células pueden dar o aportar todavía algo. O sea, no es que definitivamente se vayan a quedar en esta médula ósea. Encontramos tres grandes cosas: los precursores de las plaquetas, que son los megacariocitos, que los vemos por acá. Encontramos precursores de los eritroblastos, de los eosinófilos, de los basófilos, se llaman mielocitos. Los mielocitos van a originar la línea mieloide, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y encontramos nosotros también precursores de los linfocitos, que no los vemos aquí, se llaman linfoblastos. Los monocitos tienen precursores llamados monoblastos, que son propios de ellos, porque acuérdense que los monocitos y los linfocitos no tienen gránulos en el citoplasma, ¿sí? Mientras que los granulocitos, que ya los hablamos, ellos sí presentan gránulos. Esa es la línea mieloide. Los glóbulos rojos también pertenecen a la línea mieloide, ¿sí? Pero los glóbulos rojos no tienen cáncer. ¿Por qué no hay cáncer de los glóbulos rojos? A ver quién me puede decir. ¿Qué no tienen los glóbulos rojos? ¿Qué tienen los glóbulos blancos? ¿Núcleo? El núcleo. Entonces, los glóbulos rojos inclusive no son considerados células, no tienen núcleo, no son células, son corpúsculos. Para que un elemento sea célula, tiene que tener núcleo. Las plaquetas son corpúsculos también. Es que el glóbulo rojo es tan sabio que él tiene la suficiente hemoglobina para hacer su trabajo durante 3 meses y muere. Entonces, él no va a hacer síntesis de nada. Ya está hecho para hacer su trabajo, ¿cierto? Y para recorrer durante 3 meses miles de kilómetros por los vasos sanguíneos. Estamos hablando de una vida promedio de 120 días. Los glóbulos rojos, cuando ellos tienen mucho, ya tienen su edad, sacan una glicoproteína a la superficie, como decir que si yo tengo 70 años, voy con un letrero que diga, mátenme, soy viejo, no sirvo para la sociedad porque no produzco. El cuerpo es así de rudo. Cuando una célula es vieja, no espera que muera de vieja, es eliminada. Y los eritrocitos son eliminados en el vaso. Están muy viejos y hay un proceso de reciclaje, o sea, todo lo del eritrocito sirve. Se recicla el hierro, se recicla el grupo hemo, se recicla, por lo menos el grupo hemo se convierte en bilirrubina, bilirrubina, y en el hígado es convertido en sales biliares. O sea, y esa bilirrubina, que si se estanca el paciente se pone amarillo, si el hígado se daña en la hepatitis porque no puede ser conjugada, entonces se impregna en la piel y se llama ictericia, ¿no? En los ojos, en la piel. Cuando tenemos hepatitis se vuelven amarillos. ¿De dónde viene esa ictericia? Es de los residuos del glóbulo rojo que van a ser reciclados. Y en las sales biliares podemos decir que los mismos glóbulos rojos de color amarillento le da el color a las heces amarillo y le da color a la orina amarillento. Por eso cuando uno toma mucha cervecita se puede decir que orina blanco porque ya no hay de dónde sacar. Hay mucho líquido. Entonces vemos los eritroblastos, que son estos precursores de los glóbulos, de los eritrocitos. Los precursores de los mielocitos, precursores de toda la línea de glóbulos granulocitos, con gránulos en citoplasma. Los linfoblastos, monocitos también tienen sus precursores. Vemos una célula grande acá que se llama el osteoclasto. No pertenece a la médula ósea, pertenece al hueso. Y esta médula, estos osteoclastos carcomen hueso para sacar calcio a la sangre. O sea, son grandes macrófagos multinucleados. Diferente a estos que son los megacariocitos, que no se nombran bien acá, que son células gigantes que estallan y al estallar forman miles de plaquetas que salen a la sangre. Podemos ver un extendido de médula ósea donde podemos observar que estos que están aquí blanquitos son los precursores de los azulitos, son precursores de los glóbulos rojos, no han perdido el núcleo, están en diferentes estadios, que vamos a nombrar más adelante. Vemos otros estadios para los glóbulos o los leucocitos, entonces vemos aquí para los monocitos, pueden recibir diferentes nombres, pueden estar en diferentes fases.
cuando uno saca un frotis sanguíneo, que es examinar la placa, la sangre en una placa, uno encuentra que la proporción de glóbulos blancos es, miren, muchísimo comparado con lo que sería normal. Entonces uno hace el diagnóstico de leucemia, pero para saber qué clase de leucemia es, se deben utilizar anticuerpos o cosas para los receptores de estas células, el poder nosotros hacer las reacciones y decir la leucemia es producida por líneas de neutrófilos que están mal o sinófilos que se, etcétera, etcétera. Como les digo, 10 tipos o 12 tipos de leucemia diferentes, cada una más mala que la otra, o sea, pronósticos diferentes. Hasta la leucemia linfoide aguda, que les hablaba de niños, que es bastante curable. No, no totalmente, ¿no? Cuando los padres se enteran de que sus niños tienen leucemia, eso hay que hacerlo a lo último, después del aspirado de médula ósea, y que el hematólogo o el bioanalista, que son ustedes, estén capacitados para identificar el tipo y hacer todos los estudios pertinentes para hacer, porque cada una va a tener una quimioterapia especial o diferente. Y los adipocitos, entonces aquí estamos viendo el megacariocito, que va a originar las plaquetas, diferentes células hematopoyéticas en diferentes estadios, y adipocitos metidos en la médula ósea. Pero en la médula ósea en general nosotros encontramos que ese hueso esponjoso va a ser, la sangre va a llegar por unos agujeros llamados agujeros nutricios que están en los huesos, o por la diáfisis va a entrar, y miren, entran las arterias con el oxígeno y entran, se dividen y se dividen hasta llegar a unos capilares llamados sinusoides, que están en contacto con las células de la médula ósea, los sinusoides. Entonces nosotros podemos decir que la médula ósea tiene 3 compartimentos, ¿cierto? Vamos a ver por acá. Entonces, un compartimento son los compartimentos hematopoyéticos, donde están las células que se están diferenciando, todo eso. Y el otro compartimento son los vasos sanguíneos que entran a la médula ósea, que llaman el compartimento vascular, como este y como otros, una gran cantidad. Entonces, aquí vemos el compartimento hematopoyético y estamos viendo los adipocitos de la médula ósea. Y los capilares no los vemos acá. Los capilares se llaman sinusoides, o capilares muy grandes. Pues las células que se van formando entran a los capilares y entran a la sangre periférica. Por lo menos los glóbulos, los eritrocitos que ya están formados, vienen un paso anterior al eritrocito, es que el eritrocito todavía tiene núcleo. Se llama reticulocito. Cuando pierde el núcleo, este eritrocito atraviesa los sinusoides y entra a los sinusoides entrando a los vasos sanguíneos, o sea, ya me entra a estas venas y sale. ¿Sí? Entonces, la sangre formada entra a sangre periférica, que son los vasos sanguíneos del hueso. Entonces, ya sabemos que el hueso es un elemento vivo, que tiene nutrición, que tiene hueso compacto, que tiene periósteo, pero que en la parte interna tiene un hueso muy débil que se llama hueso esponjoso, que sirve de soporte a la médula ósea. Y la nutrición del hueso, lógicamente, se hace. Los huesos se pueden donar, pero entonces ya los huesos no serían vivos. Entonces ya el hueso está ahí, se trasplanta el hueso y se le pegan los músculos, por lo menos a veces hay cáncer en el fémur, empieza a aparecer cáncer, entonces toca despegar todos los músculos que están en el hueso, sacar el hueso que el cáncer todavía no se ha salido de él y poner un trasplante de húmero. Y luego pegar cada uno de los músculos. Eso es muy complicado y la terapia que tiene que hacerse para que la persona camine bien es de años, ¿sí? Porque pues, no es lo mismo pegar los 30, 40 músculos que se relacionan con el fémur. Pero hay personas que se recuperan. ¿Por qué les digo esto? Porque el osteosarcoma que se produce en los huesos, los cánceres de los huesos se llaman sarcoma, es demasiado malo, metastásico rápidamente, tanto que se le dice a los pacientes que hay que quitarle la pierna, que hay que desarticular acá la cabeza del fémur de la cadera, porque de otra manera va a morir. Los pacientes siempre a veces creen que los médicos tenemos algo de malicia, como con el deseo de que quitarle los miembros cuando tienen accidentes, o no salvarles una pierna o un brazo. Pero ustedes saben que esto nosotros
Las personas nos hacemos hasta lo imposible por hacer las cosas lo mejor posible para el beneficio del paciente, ¿no? Y si le decimos que hay que cortarle la pierna es porque no tiene irrigación, porque hay necrosis, porque no hay manera de repararla, porque si nos ponemos a repararla vamos a formar una gangrena o una infección posteriormente y el paciente va a fallecer. Entonces, definitivamente se le dice y hoy en día que hay buenas prótesis y que ha avanzado esto, pues tampoco es para que le caiga al mundo porque uno pierda una extremidad, ¿no? Una amputación. Yo sí le doy muy gracias a Dios porque ya en mis 60 años de vida jamás he sufrido una fractura ni he sufrido un inconveniente así, enfermedades graves o cualquier cosa, cirugía. Lo único que me da es gripa, tengo un buen sistema inmunológico, ¿no? Siempre les digo yo a las personas. Bueno, entonces ya sabemos que en el hueso compacto, cómo es la irrigación, cómo entra la sangre y cómo la sangre o los elementos de la médula ósea se incorporan a la sangre periférica. Sangre periférica son las de, ya hablamos, la que va por los vasos sanguíneos. Entonces, cuando usted le extrae sangre a un paciente, le está extrayendo sangre periférica de la vena. Sería el compartimento vascular, que nosotros llamamos, tiene que ver con todas estas cosas que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Sí, me están escuchando bien porque veo que el internet se está... ¿Me escuchan bien? Jóvenes, contesten. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Contesten siempre porque acuérdense que esto es en vivo, o sea, pues estamos conectados sincrónicamente. Lo que pasa es que no estoy allá en el salón porque tuve un inconveniente y me tocó conectarme rápidamente acá, o sea, prácticamente desde... Bueno, no pierdo más tiempo y me pongo a contar detalles. Mire los glóbulos blancos, aquel grupito, o sea, los eritrocitos. La célula madre sanguínea, mire el tamaño que tiene. Entonces podemos hablar de que hay una teoría que llama la teoría unigenética que dice que toda la sangre se origina de una sola célula, que es la célula madre pluripotencial, y que de ella se van a derivar todos los elementos, ¿no?, que hemos visto. Porque hay otras teorías que dicen que cada línea tiene una célula madre diferente. Entonces esta es monogenética, ¿cierto? Ustedes el hueso que está cubierto por cartílago, cómo entran las arterias y se van a dividir hasta estos pequeños sinusoides, que es donde van a entrar las células de la médula ósea. Lo vemos muy bien acá, entonces vemos la médula ósea, el compartimento vascular serían los sinusoides, que son estos acá, miren, sinusoides, son vasos sanguíneos con glóbulos rojos. El compartimento hematopoyético, entonces vemos todo lo que van a originar las células de la sangre, todos estos, algunos megacariocitos grandes y leucocitos también. Los leucocitos no se encuentran dentro de la médula ósea ya formados o maduros y en forma inmaduras. Entonces, vamos. Todas estas líneas de acá son líneas inmaduras, se conocen como blastos. Blastos no pueden haber en el examen de sangre. Entonces, los islotes de eritroblastos son de eritrocitos, los megacariocitos y ahora células de la línea blanca también. Ahora vamos a tratar de dilucidar un poco más. Entonces tenemos el hematocitoblasto, es la célula madre que va a dar todas las líneas. Entonces ella se va a dividir en una célula, primero una célula madre pluripotencial, posteriormente viene una célula madre multipotencial, que sería esta. Aquí se tragan ese paso. La multipotencial y la pluripotencial se consideran células madres. Entonces la pluripotencial me va a dar a mí el proeritroblasto, el mieloblasto, el linfoblasto, el monoblasto y el megacardioblasto. El proeritroblasto, siguiendo una serie de pasos que ahorita los vamos a mostrar, va a terminar convertido en eritrocito. Pasando por eritroblasto, policromatófilo y otras líneas que no las nombran acá, terminan en eritrocito que sale a la sangre. El mieloblasto me va a formar a mí los progranulocitos y como mielo, la línea mieloide me va a formar a mí los granulocitos, o sea, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que tienen gránulos en su interior, ¿sí? La línea, el hemacitoblasto, me produce directamente el linfoblasto, que es una de las grandes líneas
de los leucocitos y los monoblastos. Estos dos no tienen gránulos en el citoplasma. El linfoblasto pasa directamente al linfocito y el monoblasto pasa a monocitos sin que hayan como etapas intermedias. Entonces me van a formar los dos agranulocitos, son los linfocitos y los monocitos. Y se en cuenta de que los leucocitos, acá dice que están formados por granulocitos, que son estas tres líneas con gránulos, y los linfocitos. Tenemos por este lado los megacariocitos, que es una línea aparte. Entonces, megacariocito, megacarioblasto pasa a megacariocito, y este se fragmenta en cientos de plaquetas, miles de plaquetas, que no tienen núcleo, pero que tienen unas formas determinadas muy especiales que ustedes las estudian en sus... Algunos dicen, pues, yo digo que hay un hematocitoblasto, que es la stem célula, la célula madre, que va a producir dos grandes líneas, la línea mieloide, que la tenemos aquí, y la línea linfoide, ¿sí? La línea linfoide, que son los linfocitos, me va a producir los linfocitos B, después de los linfoblastos, linfocitos B, linfocitos T, y las células asesinas, que son las natural killers, estarían también aquí ya metidas. Y la línea mieloide me va a formar a mí los glóbulos rojos, los monocitos y los granulocitos, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Es una manera de verla muy fácil. Una línea linfoide grande que la estudia la inmunología, que es todo muy largo y muchos científicos se trabajan en esto de los linfocitos, miles, porque las leucemias son enfermedades muy graves, desarrollando fármacos. Y los eritrocitos podemos decir que pertenecen a la línea mieloide también. Hay muchas maneras de verlo. En esta, la célula madre sanguínea da las células mieloides. Y las células mieloides producen, por un lado, los glóbulos rojos, y por otro lado producen el mieloblasto, que va a producir los granulocitos, y por otro lado va a producir los megacariocitos, megacarioblastos, que van a producir las plaquetas. Y la línea linfoide, totalmente separado acá. Leucemia linfoide, leucemia mieloide, ¿cierto? Entonces, la línea linfoide va a dar el linfoblasto, entonces aquí hablamos de linfocitos B, linfocitos T, y las células citotóxicas son natural killers. Son tres líneas importantes de los linfoblastos. Continúe hecho. En el libro de Gardner ustedes van a encontrar en médula ósea mejor esto. Entonces aquí habla por lo menos de la célula madre pluripotencial, de las células madres multipotenciales, que la línea roja se forma de la eritrocitos, unidad formadora de colonias, en inglés, ¿cierto? Eritrocitos, unidad formadora de colonias de eritrocitos, terminan formando los proeritroblastos, son nucleados, todos son nucleados. Luego se produce el normoblasto temprano, ¿sí? Luego se produce el normoblasto intermedio, luego se produce el normoblasto que es tardío. El normoblasto pasa a reticulocito, que es nucleado, y el reticulocito sale de sangre con núcleo. Un 2% de los glóbulos rojos pueden salir con núcleo. Y el eritrocito. Si hay muchos reticulocitos, quiere decir que la demanda por una infección de esta línea se ha aumentado por medio de las interleucinas, que son la interleucina 3 es la que, como les dijera, estimula la médula ósea para que produzca más. Entonces, si usted encuentra reticulocitos en sangre periférica, puede ser una infección, se llama desviación a la izquierda, porque está a la izquierda hacia acá, están empezando a encontrar células inmaduras. Y si encuentran más células inmaduras, blastos, diga 2% de blastos, 10% de blastos, la sospecha de leucemia es alta. No se le debe decir al paciente nada hasta que no se confirme con el aspirado de médula ósea que tiene esta enfermedad, porque no se lo va a poner a llorar antes de tiempo, sin darle un diagnóstico, siempre es con biopsia. Mientras tanto uno le dice que es una enfermedad o es algo grave, pero que pues le miente como para suavizarle. Y si es un niño, peor, porque usted pone a darle el diagnóstico antes, cuando llega a la consulta que le dicen, es que el niño no come, es que el niño está pálido, el niño tiene unos punticos en la piel, uno ya dice, esto es como una leucemia, porque ya más o menos las conoce. Pero vuelvo y repito, hasta que no se haga el diagnóstico no se puede hacer.
Ahora miremos por acá. Verdaderamente el libro dice que las unidades formadoras de colonias de monocitos, de megacariocitos, es independiente y que pasa por el megacariocito, que pasa por el megacarioplasto y definitivamente forma las plaquetas. Las células madres también de la línea mieloide forman esto, que es la unidad formadora de colonias MG, G granulocitos y M monocitos. Entonces, por un lado se va a dividir en los mieloblastos, que van a pasar a promielocitos, van a pasar a metamielocitos y van a formar entonces lo que se llama el neutrófilo mielocítico, el neutrófilo metamielocítico, el neutrófilo en banda y el neutrófilo propiamente dicho. Lo mismo sucede, la línea mieloide es igual. O sea, aquí tenemos el eosinófilo monomielocítico, el eosinófilo metamielocito y el eosinófilo que sale a sangre ya formado es el eosinófilo común y corriente. Para el basófilo también sucede lo mismo. O sea, los pasos para los granulocitos siempre va a ser mieloblasto, mielocito, metamielocito y las líneas finales. Ahora observen ustedes que en el monocito, que también viene de acá, entonces el monocito se transforma en monoblasto, pasa a premonocito y luego a monocito. La línea linfoide es totalmente aparte, entonces la célula madre va a dar un linfoblasto, una célula linfoide que se va a transformar en linfoblasto. Estas son células madres. El linfoblasto está en célula, o sea, célula madre está en célula, pues allá lo trabajo es diferente porque es tallo, ¿no? Células de tallo común. Nosotros aquí le decimos células madre. Y forman el linfoblasto y los linfoblastos van a formar lo que dijimos, linfocitos T, linfocitos B y células asesinas, ¿sí? Estos serían los pasos que nosotros vamos a encaminar para producir esto. Mieloblasto, promielocito, ¿no? Y luego si tenemos el mielocito. El mieloblasto es el más primitivo. Él empieza a mirar cómo es la célula, esto es lo que tienen que identificar los hematólogos al microscopio. Promielocito, núcleo muy grande, el núcleo vuelve más pequeño, mielocito. Empiezan a salir algunos gránulos. Meta quiere decir más allá del mielocito está el metamielocito. Y luego este metamielocito forma la forma de callado o de bastón, entonces se dice neutrófilos en callado o en bastón. Y luego el neutrófilo se segmenta más, se llama segmentado, que es el que sale la sangre. Los neutrófilos se llaman segmentados o neutrófilos, porque el núcleo se forma varios segmentos, ¿sí? Y así tenemos nosotros el frotis de sangre periférica. Entonces encontramos nosotros diferentes tipos de células. Los más comunes son los eritrocitos, que son discos bicóncavos, con un espesor mayor hacia la periferia y muy delgados en el centro. O sea, no son esferas. Esta disposición que tienen les ayuda a formar entonces su forma bicóncava, si no serían redondos y no serían efectivos para transportar oxígeno. El citoesqueleto del eritrocito se caracteriza porque tiene espectrina, que le da esa forma bicóncava y que tiene moléculas en la superficie como son la purpurina C, las bandas 4,2 y otras cosas. Lo que quiero decir, y ustedes deben leer en el libro, es que el citoesqueleto del eritrocito es muy especial para darle esa forma. Cuando se daña el eritrocito, entonces se van a formar glóbulos rojos redondos, se llama esferocitosis, o glóbulos rojos ovalados, se llama ovalocitosis. Y esos son detectados por el vaso y son destruidos. Entonces se forman anemias debido a estas formas de los eritrocitos y el paciente se vuelve anémico y puede hasta morirse. A veces hay que sacar el vaso para que el vaso no siga destruyendo los glóbulos rojos. Hablemos algo de ellos, por lo menos nosotros tenemos acá. Los neutrófilos están segmentados en muchas partes, ¿sí? Los neutrófilos tienen por dentro de ellos, tienen gránulos en el citoplasma, pero son gránulos neutros, ¿sí? Entonces tenemos que los neutrófilos tienen gránulos neutros,
en esos gránulos neutros se pueden dividir en gránulos específicos y gránulos inespecíficos. Los gránulos inespecíficos son los lisosomas y los gránulos específicos tienen ciertas cosas, por lo menos en los neutrófilos, por nombrarles algo, ustedes lo van a ver luego, ¿cierto? Por lo menos los neutrófilos tienen colagenasas de tipo 4, o lipasa A2. Son sustancias que les ayudan a actuar en sus funciones bactericidas como las lisosimas, las lactoferrinas, fagocitinas, fosfatasas alcalinas, proteínas unidas a la vitamina B12. Esto me lo leen ustedes en el libro de Gardner, que es el libro base para los exámenes y las exposiciones que se hagan acá, ¿cierto? Los neutrófilos en la superficie del neutrófilo tienen receptores para que actúen otras células o otras moléculas. Entonces tienen receptores FC para las inmunoglobulinas, tienen receptor del factor activador de plaquetas, receptores para el ecotrieno P4, moléculas de adhesión y otros que se me pasan. Y la función de esos neutrófilos es fagocitosis y destrucción de bacterias, ¿sí? Los neutrófilos son de 3.500 a 7.000, ya lo dijimos. El 60 al 70% de toda la fórmula que estamos examinando al examen microscópico tienen un diámetro más o menos de entre 8 y 9 micras, pero pueden ser también algo grandes, hasta 9 o 12 micras. Estos se llaman neutrófilos porque los gránulos son neutros y se unen por hilitos de cromatina y presentan un palito de tambor que es el cromosoma X. Entonces podemos identificar neutrófilos de mujeres y de hombres porque tienen ese cromosoma X expresado con un palito que no lo vemos acá, que se llama palillo de tambor o cromatina sexual, que expresa el otro cromosoma X. Continuamos acá con los eosinófilos, entonces ellos son entre 150 y 400 de esos 10.000 que equivalen al 2 a 4%. En sus gránulos específicos, pues son algo oscuros y son de color, son los lisosomas, estamos hablando, que presentan los gránulos específicos, no, los gránulos, perdón, los gránulos específicos son los que son específicos de ese eosinófilo. Y los gránulos inespecíficos, que son los gránulos primarios, son lisosomas, están en todos los glóbulos blancos, excepto en los monocitos, que son estos de acá, que no tienen gránulos, ¿cierto? Entonces, los eosinófilos generalmente tienen dos núcleos unidos por un hilito, que le dan la forma como de un audífono, y los gránulos específicos que están acá son muy importantes porque tienen una cantidad de cosas. Ustedes pueden examinarlos, tienen por lo menos arilsulfatasa, presentan histamina, fosfatasa ácida, lo que llama proteína básica mayor, fosfolipasas, proteínas catiónicas, me acuerdo también de las neurotensinas, catesinas, peroxidasas. Todo eso tiene esto para combatir. ¿Y qué combaten ellos más que todo? Los parásitos, destruyen los parásitos microscópicos con el complemento, atacándolos, haciéndoles agujeros para que se destruyan por la entrada de agua. Y todas esas sustancias como la glucuronidasa B por lo menos, o la arilsulfatasa, tienen unas funciones específicas, ¿sí? Yo no me he querido meter tanto en eso porque eso ustedes lo van a ver muy bien y conocer muy bien la sangre es parte de su carrera, ¿sí? Los eosinófilos, ¿qué podríamos decir? Entonces, que los eosinófilos hacen fagocitosis de los complejos antígeno-anticuerpo también. Complejos son cosas que circulan en la sangre y que pueden dañar, atacar la sangre también y formar las enfermedades autoinmunes. Entonces los eosinófilos se relacionan mucho con las alergias, con la rinitis. Usted hace una rinitis, hace análisis del líquido que sale de la rinitis y si ve bastantes eosinófilos, entonces por alergia, por un componente del polen o algo que entra en la respiración, la rinitis, generalmente en las horas de la mañana los pacientes se ponen muy susceptibles, ¿no? Tenemos los basófilos, entonces la palabra basófilo quiere decir azul, la palabra eosinófilo quiere decir rojo. Entonces los eosinófilos tienen gránulos rojos, los basófilos, que son los más escasos, tienen gránulos azules. Están en el citoplasma, su núcleo es en forma de 8, casi no se ve, los gránulos son muy grandes,
y sobrepasan el límite de la membrana celular. Entonces, ¿qué podemos decir de los basófilos? Los basófilos son pequeños, son el 0,5%, son de 50 a 100 de los 10.000 que hay, o sea, el 1%. Sus gránulos específicos tienen histamina, tienen heparina. Estos son sustancias vasoactivas que se utilizan en la inflamación. Tienen el factor quimiotáctico de los eosinófilos que atraen eosinófilos. Tienen el factor quimiotáctico de los neutrófilos. Quimiotasis es atraer, atraen los neutrófilos. Tienen peroxidasas, proteasas y otras sustancias. Por lo menos para el examen debe aprenderse algo de los gránulos específicos de estas células, de estos granulocitos. En cuanto a los linfocitos que vemos acá, es toda la inmunología prácticamente habla de los monocitos, son de 3 al 8%, perdón, son del 20 al 25%, o sea, entre 1.500 y 2.500 linfocitos de los 10.000 leucocitos que estamos examinando. Son pequeños, de 7 a 8 micras, redondos, el núcleo es muy grande, no hay gránulos en el citoplasma. Entonces tenemos los linfocitos T, que son receptores de moléculas CD, hablando de marcadores de superficie, y receptores del complejo del IL o complejo de compatibilidad. Tenemos también los linfocitos B, que producen inmunoglobulinas transformándose en plasmocitos. Y es importante, mientras todas las células que nombramos tienen vidas muy cortas, por lo menos los neutrófilos viven menos de una semana, los eosinófilos viven menos de 2 semanas. Los basófilos pueden vivir entre 1 y 2 años, en ratones por lo menos se ha comprobado. Los linfocitos viven unos pocos meses, pero pueden vivir también algunos años. Y por último, ya para terminar, los monocitos que están en esta parte son los más grandes de todos, pueden tener hasta 16 micras. Se llaman monocitos porque el núcleo es uno solo, mono es solo, con una escotadura. Los linfocitos también tienen núcleo y puede ser tan grande que no se vea el citoplasma. Y los linfocitos también podemos encontrar linfoblastos, que son linfocitos grandes, que pueden estar también en sangre en algunas ocasiones, muy ocasionalmente, porque si hay linfoblastos en sangre, muchos, eso es leucemia. Entonces, los monocitos, ¿qué tienen ellos importantes? En los monocitos es donde más vemos nosotros el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se escribe HLA de clase 2, tiene receptores para anticuerpos, o sea, receptores para la porción FC de la inmunoglobulina. Acuérdense, el núcleo es en forma arriñonada y miden ese también, son los más grandes de todos, de 3 al 8%, hay entre 200 y 800 monocitos. Como ustedes pueden ver, es muy difícil uno hablar de sangre periférica, de todo esto, y de médula ósea. Entonces, yo les dejo para que ustedes, la parte de médula ósea, más que todo la exposición que yo hice, pues es sacada de varias partes, de varios libros, pero lo que es sangre periférica, por favor, me lo leen por el libro de Gardner. No, no les voy a decir que aquí está completo, ¿cierto? Tienen que leer sobre todo el citoesqueleto del glóbulo rojo, porque es muy importante, porque hay que le da su forma especial para que transporte oxígeno. Me tienen que leer el plasma. Entonces, sobre el plasma, que es donde nadan estas células. Entonces, qué cantidad de agua tiene el plasma, qué cantidad de sales que lo forman, los factores de coagulación, las sustancias antitrombogénicas, las proteínas del plasma, entre las cuales la más común es la albúmina, las otras proteínas transportadoras de hormona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, esta semana ustedes tienen laboratorio de fisiología. La semana pasada ustedes estuvieron con la doctora o la doctora no estuvo en algunas clases. Porque es que la primera semana de clase se me informó como mal que empezaba de una vez el curso, entonces nosotros vimos ya la parte práctica, miramos los dibujos que teníamos que hacer para entregar o para subir a la plataforma
Le vamos a dar tiempo por ahora, pues no vamos a ser tan herméticos. No sé si ya todos lo subieron. Yo les dije que los enviaran a mi correo, pero es mejor ponerlos en Moodle porque pues, me dijo el profesor Jessy que todo debe estar en Moodle para que podamos sacar luego las notas de ahí. Si no, si me lo enviaron a mi correo, pues también lo pueden enviar a Moodle. Creo que son 3 dibujos que tienen que enviar. Y la próxima clase, que sería cuando tengan el lunes el laboratorio del próximo grupo, entonces hacemos el quiz de 10 preguntas con localizaciones de la parte práctica, de lo que yo les hablé a ustedes, o sea, de lo que vemos al microscopio. Esta imagen que estamos viendo aquí es igualita al microscopio. Lo mismo que las copias que de pronto se pueden valer para estudiar. Siempre iniciando el laboratorio de sangre, vamos a hacer el quiz de 10 preguntas del laboratorio anterior. O sea, sería 10 preguntas que yo les coloco en Moodle con imágenes señalando y con opciones. Eso se haría, el grupo del lunes tiene laboratorio a tal hora, entonces iniciando el laboratorio damos 15 minutos para hacer el quiz y posteriormente seguimos con la exposición de la parte práctica de sangre, de esto, vamos a verlo, etcétera. Entonces, le pregunto esto antes de irnos. La semana pasada, ¿los grupos vieron clase de histología, vieron repaso o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos los 3 grupos? Sí, profe. La doctora estuvo en esa exposición, ¿cierto? Yo les comento que no pude estar porque yo soy el profesor de histología teórico de todos los 3 grupos de medicina y de todos los grupos de las carreras de salud. Me toca darles teoría, entonces primer semestre tiene una semana de pura histología, son 20 horas de histología, entonces como no, un profesor no se puede contratar por 20 horas solamente por una semana, me tocó ir hacia esta parte, a explicarles la parte de histología a ellos, y la doctora quedó en esto, pero bueno, yo creo que ya les hice un buen repaso, y pues ustedes en la parte de nervioso, ya creo que les subí también la clase. Las clases mías también están en, si ustedes las quieren buscar, las buscan en YouTube. Yo me he denominado Profe César Histología y el tema. ¿Sí? Entonces, buscando Profe César Histología, pueden llegar también a las clases si no se alcanzan a subir a Moodle porque a veces las grabaciones no quedan. Pero yo pues creo que les he subido eso. Entonces, por ahora estamos con nervioso, clases prácticas, clases teóricas, la tarea que tienen que mandar al Moodle y la preparación del quiz para la semana entrante. Entonces creo que todo quedó claro. Profe, con respecto a los dibujos que Moodle todavía no está la opción habilitada para subirlos. Por eso les voy a dar tiempo. Entonces yo generalmente no me gusta que se pongan a dibujar todo porque pierden mucho tiempo. Pero la nota de laboratorio sí va a ser la nota de quiz y la nota de dibujo, como yo les dije a ustedes, el 60 al 40%. Ahora, los que ayer no tuvieron laboratorio deben anexarse, ya sea al grupo del martes o al grupo del miércoles, creo que son, deben anexarse y participar en esos laboratorios para que sepan qué tienen que dibujar y qué es lo que se va a hacer en esos laboratorios. Siempre que haya los lunes fiesta, ellos pueden entrar a un grupo o a otro. Lo importante es que presenten los dibujos y que presenten el quiz. Bueno, yo les pido excusas por haber entrado tan tarde y por no haber ido a la Facultad de Salud, pero es que se me presentó un inconveniente, ¿sí? De hora temprana, pues no quiero que entrar en esto. Pero creo que se cumplieron los objetivos, entonces próximamente les subiré esta clase para que ustedes la vean. Y pues no queda otra cosa que despedirnos y que gracias a Dios no se perdió la clase, porque siempre que pierden una clase en el momento determinado es malo porque toca recogerla después. Y aunque el laboratorio no era esta semana, pues no me gusta, ¿sí? Entonces, jóvenes, nos veremos en una próxima ocasión. Profesor, Sí. ¿Una pregunta? es que pues el grupo del miércoles la semana pasada no tuvo lo del repaso porque nadie entró a la clase, o sea, ningún profesor entró. Bueno, entonces este grupo el miércoles, SM1. sí, esto, pues nosotros yo le podía decir a la doctora que le diera la clase en un momento determinado, pero creo que usted está muy apretado, ¿no? Pues la podemos hacer.
como no, como es fisiología esta semana, entonces, ¿quién es representante del grupo del miércoles? ¿Tú? ¿O te nombre representante? Entonces, ¿qué? Si quiere, me puedes escribir al correo y nos ponemos de acuerdo cuando podemos hacer ese repaso. ¿Ok? Listo, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, César Blanco Médico 445 Gmail, es mi correo, ¿sí? O si no, le doy mi teléfono para que solamente me llame representante. Entonces, mi teléfono es 316-549-5761. Me anexa al WhatsApp como estudiante de microbiología y por ahí nos podemos comunicar para cuando suceda algo como lo que sucedió esta mañana. ¿Cómo te dijera esto? Poder comunicarles, ¿no? Que voy a entrar, que hay más tarde, que pues no hubo un inconveniente y así podemos estar comunicados, porque cuando mañana me pasó lo que me pasó, no estaba comunicado como para decirles. Además, creo que había estudiantes allá en el salón de morfología. ¿La clase de allí la hicieron ustedes en morfología o la hicieron virtual, la clase de fisiología? La hicimos virtual porque tampoco sabíamos que ya se estaba haciendo híbrido. Sí. Yo también no estaba muy comunicado como el técnico de laboratorio, como que los martes hay que abrir también, porque antes teníamos también los miércoles a las 6 de la mañana con los grupos de medicina. Entonces, pensaba yo de pronto, si no se ha comunicado bien, llega uno allá y la sala no está abierta. Bueno, jóvenes, entonces Perdón, antes de que se vaya, para saber en qué salón es cuando sea híbrido. es en el salón del anfiteatro. Por lo que veo, como que ustedes tampoco sabían nada de híbrido, ¿no? Es Lo en que el me salón. es que, Sí, es que, pues por lo menos yo soy la que tengo el problema con el formol y no puedo estar nada cerca del anfiteatro. En ese caso, ¿qué puedo hacer? puedes verla por acá. ¿Sí? Pues a mí, yo pues el modelo híbrido, si uno edita con diapositivas, pues no escribe tanto en el tablero. Me parece más práctico este sistema, ¿sí? Pero digamos, lo que pasa es que hay algunos estudiantes que después de la clase de 6 a 8 tienen laboratorio, entonces tienen que estar en la universidad. Usted no puede salir, terminar a las 8 y estar en su casa y salir corriendo para un laboratorio en la universidad. Entonces, hay que ir allá porque el horario es, o tendría que tomar ella la clase esta en sus computadores ahí en la universidad para salir al laboratorio. Entonces, hay que ir por el resto a mí me gustaría más las clases virtuales, ¿no? Porque pues, en realidad son en vivo, ustedes me pueden hacer preguntas, ustedes están allá, yo acá, pero no son grabaciones ni nada de esto. Por eso yo les hago la siguiente cuestión. Ningún profesor les puede subir una grabación como clase. Todo profesor debe estar ya sea en la sala, debe estar aquí en la sala de Zoom o en la híbrida, pero debe ser en vivo, debe ser en el momento adecuado, ¿cierto? En el mismo momento. Si un profesor, porque yo le digo, pero no por ser tan sapos, ¿sí? Sino que hay profesores que acostumbran a meterse y a poner la grabación, entonces eso no es pertinente, ¿cierto? Porque para eso estamos en Zoom. Cualquier cosa de eso, ustedes deben hablarlo con los representantes del grupo, que ustedes no aceptan grabaciones o cosas que les coloquen que no sea en vivo, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces me despido de Carol, Jennifer, Alejandro, Yulei, Saura, Juan Pablo, John, Mario, Lisette, María Fernanda, Jennifer, Silvia, para vernos en una próxima oportunidad. Como yo les digo, siempre les voy a dar teoría y la teoría va a estar alternada, una semana fisiología y otra semana histología. Entonces, bye bye jóvenes, que pasen buena mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, bye bye. Que pasen buen día, buena semana, buen ánimo. Bueno, ustedes no están terminando como los otros, pero espero que Profesor, sí. una pregunta, el libro es el de Leslie Gardner, ¿cierto? La histología.
Mire, los libros principales para estudiar, todos los libros traen casi lo mismo, ¿sí? Pero el libro que ha sido líder entre nosotros y que no lo ha suplantado otro ha sido el libro, sí, de Gardner, Lielief y Garders. Tenemos nosotros la 4ª edición, ya salió la 5ª, no son muy diferentes. Están como libros de reserva en la biblioteca, hay bastantes, hay como 10 libros de estos, pero también hay El Arroz, que es un libro grande, todavía más, tiene más contenido, son muy parecidos, pero hay cosas en El Arroz que no están en la Gardner y cosas en la Gardner que no están en El Arroz. Esos dos libros son claves para estudiar. Yo me guío por Ah, Gardner porque sé que esta materia es muy extensa y ustedes tienen muchas materias. Entonces, hacer los resúmenes de la Gardner. Entonces, la Gardner también. Si quieren, la pueden conseguir en fotocopias, allá mismo donde están comprando las fotocopias, en la WIS, o la pueden utilizar como libro virtual. Lo que pasa es que hay gente que le gusta tener las fotocopias para subrayar o para estudiar o para llevarlas, ¿no? sí, La claro. Gardner, ¿sí? Profesor, y una pregunta, la de los dibujos del laboratorio. Lo que pasa es que yo tuve un problema con lo de la matrícula y no me aparece el Moodle, entonces se los puedo enviar al No, correo, no, ¿cierto? no, no. O sea, si me los enviaron al correo, entonces los vamos a enviar a, como le dijera, los van a enviar es al Moodle. Pues, hay que abrir el espacio. Entonces, cuando lo abran el espacio, tú lo subes, ¿sí? Ah, bueno, profesor. No hay premura tanto por eso. Bueno, ok. Bueno, entonces me despido porque tengo que entrar a una clase a las 8 y ya voy tarde Bueno, también. gracias. Bueno, Hasta luego, buen día profesor. a todos. Chao.